expresar la palabra y también con ustedes para que la recibamos con fe. Como dice la palabra, que la palabra de Dios, a escucharla, debe ser acompañada por fe. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias que podemos adorarte. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres el Altísimo, como decía ese texto, en ese Salmo 9, Padre, tú eres aquel que eres exaltado sobre todo, Señor. Padre amado, por encima de todo lo creado, estás tú. Antes de lo creado, ya tú existías en ese convivio eterno de la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por ser el Dios maravilloso que eres, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios amoroso, el Dios que cuida de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido ahora tu ayuda al exponer tu palabra. En todas las cosas tu glorioso nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a ubicarnos, hermanos, al Salmo 119, donde nos encontramos. Yo quiero leer el párrafo número 14, que es el versículo 105 hasta el 112, donde nos encontramos. Desde el 105 al 112 es la parte que nos corresponde la exposición de este extraordinario salmo que estamos teniendo. Dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué, guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñe tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Este es el párrafo o la letra número 14 del alfabeto hebreo que estamos estudiando todos acá. Es uno de los salmos, como he dicho, hermanos, uno de los salmos que verdaderamente no está en la Biblia, ni tampoco está en el centro de la Biblia, básicamente, por casualidad, sino que, como quien dice, yo pongo mi palabra en el mismo centro de mi propia palabra. Y ahí está, a mitad, básicamente a la misma mitad de la Biblia, está el Salmo 119, yo digo, providencia divina, yo diría, el Salmo 119. Y los hebreos, pues, muy sabios, la manera que ubicaron este salmo con esas 22 letras del alfabeto. Y ya estamos nosotros, ¿verdad? Básicamente por la número 14. Aquí comienza a hablar de este salmo. Yo creo que ese versículo es uno de los que más se conoce. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es un corito que nosotros cantamos. El Dios de amor, no recuerdo la otra parte, pero dice, el quien nos llama, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara. La palabra de Dios, verdaderamente. Y cuando meditaba en ese primer versículo, dos versículos vinieron a mi mente, que viene siendo en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde lo primero que Dios crea en medio del caos de la creación, dice
Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que aparece en medio del desorden? Versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, o es la luz. Y la luz que divide las tinieblas, la luz que separa. Y el otro versículo que le voy a pedir que me acompañen está en 2 de Pedro capítulo 1, quiero buscarlo ahora. 2 de Pedro capítulo 1, dice aquí este versículo, hablando de esta palabra, dice, hablando de la palabra de Dios. Mire cómo compara la palabra de Dios. Mire lo que es la palabra de Dios. Dice aquí el apóstol Pedro hablando de la experiencia que tuvieron, una experiencia podríamos decir, de tercer cielo, donde el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y él lo lleva. Usted nota que en los evangelios él toma a esos 3 y le muestra cosas más especiales. Y ahí él se llevó a estos 3 y dice que él se transfiguró delante de ellos. Y allí se le aparece Moisés y Elías, y el Padre habla. Mientras ellos hablan, hagamos enramada, el Padre interrumpe lo que habla y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, escúchenlo a él. Pero luego dice Pedro aquí está relatando esa experiencia. Mira, hermano, el Pedro, en 2 de Pedro, él está relatando esa experiencia que tuvo en el monte. Y él dice en el versículo 18, ¿ven lo que dice Pedro? Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero ahora él habla, como dice, bueno, ustedes no estuvieron con él en el monte santo, nosotros sí. Ustedes no oyeron la voz del Señor en el monte santo, nosotros sí. Pero eso no significa que ustedes no tienen luz. ¿Y qué es lo que él dice? Tenemos también, aquí viene, versículo 19. Aparte de esa voz que escuchamos en el monte santo, hay palabra de Dios que Dios la reveló. Tenemos también la palabra profética. La palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Bueno, ustedes no oyeron la voz. Ustedes no fueron testigos oculares de esa gloria cuando el Señor se transfiguró. Ustedes no estaban ahí. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? La palabra profética es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Palabra profética, es la palabra de Dios. Así que quiero hacer un breve paréntesis, tenemos que tener cuidado cuando alguien quiere darnos palabra profética. Hermano, yo tengo una palabra profética sobre ti, lo otro. Digo, bueno, cuando alguien me dice a mí así, yo le digo, bueno, ¿dónde está? ¿En qué versículo de la Biblia está la palabra profética? Porque lo que Dios no me va a decir a mí algo que no está en su palabra. Dios no se va a contradecir en su santo designio. Dios es veraz y Dios lo que va a decir. Yo quisiera que Dios me hable. Usted ha oído al creyente y dice, si Dios me hablara. Bueno, primeramente lee la Biblia. Y si quiere que te hable audiblemente, léela en voz alta, dijo alguien. Dios habla por medio de su palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y dice lo segundo, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué lo compara? ¿A qué compara la palabra profética? A una antorcha. Lámpara es a mis pies su palabra. Esa palabra es una antorcha. Esa palabra es una luz en lugar oscuro. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra que en cualquier situación podemos ir a esa palabra. Nosotros tenemos gran afinidad al libro de los Salmos. Yo básicamente desde niño, porque la abuela mía siempre tenía una colección de estampillas en su Biblia.
de esa que da en la funeraria, y ella tenía ahí el Salmo 91, el Salmo 23, el que habita el Altísimo morado, Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estaba completamente saturada, y esos textos para mí a través de mi vida, cuando yo era un niño y aún luego en mi adolescencia que comencé a conocer al Señor, ha sido una guía, una brújula, una manera de guiar. Como dice el salmista, tus palabras me han hecho más sabio que a los ancianos, decía la semana pasada. Tu palabra me ha hecho a mí más inteligente que los impíos porque yo tengo tu palabra. Verdaderamente, hermano, que la palabra de Dios es como una lámpara. La palabra de Dios. Dice aquí, tenemos la palabra, la cual alumbra en lugar oscuro. Alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Entonces ahora él habla un poquito más de lo que es esta lámpara. Y este pasaje yo lo quise relacionar al versículo 105, porque yo no encuentro una manera mejor de explicar lo que es esa lámpara. No puedo explicar lo que es mejor, cómo explicar lo que es la lámpara, sino entrar en este texto. Dice aquí Pedro, versículo 20, entendiendo, está hablando de la lámpara, está hablando de la palabra, dice, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que entendamos con relación a esa lámpara que es su palabra? ¿Qué es lo primero que Él quiere que entendamos? Bueno, que ninguna profecía, que lo que fue escrito en la Biblia, desde Génesis 1:1, ninguna profecía, por ejemplo, la primera profecía que está en la Biblia, que es Génesis 3:15, la profecía de 3:15, hasta las profecías que están en Apocalipsis, la profecía de Daniel, de Ezequiel, del otro, ninguna profecía, dice aquí, de la Escritura, mire, de la Escritura, es de interpretación privada. Y yo no entiendo por qué es que tanta gente quiere interpretar la Biblia de una manera privada. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre pensar que él conoce el día y la hora del advenimiento del Señor? Y a través de los siglos siempre están falsos y hablando y dando profecías falsas y falsas. Mire, Dios solamente le da a un profeta un chance de errar, y si erró, ya tú eres un falso profeta. Y por ahí tenemos una pila de gente que han dado un montón de profecías y todavía siguen llamándolo de que profeta. Son falsos profetas. Si usted quiere conocer absolutamente todo lo que Dios quiere que usted sepa, con relación a la salvación, está en la palabra. Con relación a cualquier tema, a cualquier asunto, está en la palabra. Dice aquí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo es que nos vino la Biblia? ¿De qué manera tenemos la Biblia? ¿Por qué es que la Biblia es diferente al Corán, por ejemplo? El Corán, que es el libro venerado por los musulmanes, el Corán, el Corán contiene parte de la Biblia. El Corán tiene un montón de tradiciones, cosas contradictorias, cosas inauditas, que hay lo que hay una mezcolanza. De ninguna manera una persona con inteligencia puede leer el Corán y decir que eso fue divinamente inspirado. Eso no fue divinamente inspirado. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, tiene el sello de autenticidad porque es una lámpara a nuestros pies. Y él dice, lo primero que dice, mira, ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, a mí me parece que esto es lo que significa. Yo creo que esto es lo que significa. No. La palabra, me gusta usarlo de esta manera, la Biblia es su propio intérprete. Usted lee un versículo, por ejemplo, usted no puede leer la carta a los Hebreos sin leer la carta, el libro de Levítico. El libro de Levítico habla de todo lo que tiene que ver con ofrenda y sacerdocio. Para usted entender el libro de Hebreos, usted tiene que interpretarlo. ¿Qué dice de esas ofrendas? El libro de Levítico. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Y nadie puede venir y decir, a mí me parece que. No, la palabra de Dios tiene que ser interpretada de una manera apropiada. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino, ¿de qué manera? Bueno, que los santos hombres de Dios, aquí viene,
Los santos hombres de Dios. Oh, pero es que la Biblia, mira, la Biblia fue escrita por hombres, le han dicho ustedes. Yo digo sí. Tú no vas a esperar que la Biblia, o sea, ¿de qué manera los seres humanos piensan que debe de venir la Biblia? Bueno, los musulmanes dicen que fue que a Muhammad en un sitio, en una cueva, allá en la Meca, le apareció y que un tal ángel le habló esto. Los mormones dicen que se le apareció otro ángel y que unas tablas de oro, válgame, a Moisés fue de piedra, a ellos de oro. ¿Ustedes se han dado cuenta lo absurdo? A Moisés fue 2 tablas de piedra y ellos 2 tablas de oro. ¿Dónde están, por favor, para verla? Jamás. O sea, si tablas más antiguas que lo que ellos dicen han aparecido en la historia, los arqueólogos, ¿por qué no están esas tablas? Pues simplemente porque es mentira. Dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira aquí ahora mismo, Pedro dice eso. Y en este momento que Pedro está diciendo eso, él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él escribe Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan escribe 4 cartas, Pablo escribe 14, y cada una de esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no hay contradicción. Cuando aparece una supuesta contradicción es porque usted no tiene el entendimiento correcto. Porque usted no conoce hebreo ni griego, usted no conoce, esto es un libro, o sea, la Biblia es un libro, la Biblia fue escrito en un contexto hebreo, entonces hay que saber interpretarlo, y para ello se necesita dedicación y estudio. Pero nosotros, los creyentes, aunque no conozcamos los idiomas originales, tenemos suficiente para entender, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos da testimonio. Dice entonces, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, mire esto, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados. Yo estaba meditando sobre la inspiración divina durante esta semana y yo me puse a meditar cómo sería que Moisés escribió el libro. ¿Cómo fue que Moisés tuvo la osadía de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y él comienza no a relatar solamente unos cuantos versículos, no, el libro de Génesis 50 capítulos, el libro de Éxodo 40 capítulos, el libro de Levítico, Deuteronomio, 5 libros, el Pentateuco. ¿De qué manera? Inspiración divina. ¿Y cómo fue que él pudo entender todo esto? Bueno, primeramente, ¿quién fue que crió a Moisés? Se crió 40 años con los egipcios, pero ¿quién fue que crió a Moisés? Jacobet. ¿Y quién es Jacobet? Su mamá. ¿Y qué era ella? Hebrea. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué usted cree que comenzó a comunicarle, comenzó a hablarle del Dios creador, de Elohim, del Dios santo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? La tradición, Abraham le cuenta a Isaac las grandezas de Dios y sus experiencias. Isaac se la cuenta a Jacob las experiencias. Y Jacob se la cuenta a sus 12 hijos. Y ese legado, esa palabra iba siendo transmitida de una manera clara, diáfana, hasta que llegamos a Moisés y Moisés recibió el legado. Y luego él tiene todo ese conocimiento. Y cuando él habla, el Espíritu de Dios le dirige a decir lo que él dice. Y lo que Moisés dijo es exactamente lo que Dios quería, porque es una lámpara. Y dice aquí, no fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y usted ve el capítulo 2 de Pedro, ahí está, yo no me entré en esto, pero ahí está el contraste. El contraste es que hubo falsos profetas en ese tiempo.
Entonces, mire esto, hermano. Yo quiero llevarte ahora, porque voy a coger un tiempo en esto, quiero ir a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Solamente todo en un versículo, no importa si no lo puedo cubrir todo, pero yo quiero centrarme en unos aspectos muy importantes. Juan capítulo 9, hay un incidente que acontece de una persona que nunca en su vida había visto la luz del sol. Nunca en su vida había contemplado el rostro de su mamá, el rostro de su papá, el rostro de sus seres queridos. Verdaderamente que algo pero muy lamentoso. Algo que necesitamos luz para poder ver. Y en el Evangelio según San Juan si usted lee el Evangelio según San Juan, hay muchas señales, hay 8 señales. La primera, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Esa fue la primera. Pero aquí hay otra señal. Es la señal de un hombre que nace sin luz. Nace sin luz. No puede ver. Y dice ahí en el Juan capítulo 9 que Jesús pasa por un lugar y él ve. Yo quiero que usted entienda que Cristo tenía una cita con este hombre. Cristo tenía una cita con este hombre de la misma manera. Cuando usted lee los evangelios, ¿usted cree que fue por coincidencia que él llegó al pozo de Jacob y ahí estaba la mujer de Samaria? Dice, y era necesario que pasara por Samaria. Era necesario. Esto no era un asunto de geografía, que era necesario que para ir a la tierra tenía que geográficamente pasar por allí. Pero era más que eso. Era que tenía una cita con la mujer de Samaria porque él quería hablarle. Aquí hay un hombre que no tiene luz, El sol no podía, la luz solar no podía imprimirle en su ojo, la retina de su ojo, la imagen del exterior. Porque para poder ver necesitamos luz. Pero es más que esa luz a la que yo me estoy refiriendo. Dice aquí que llega el momento cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con este hombre y la costumbre de los rabí y de los judíos era que si a alguien le había pasado algo bien malo, eso fue porque ese tremendo pecado que cometió ese. Es terrible, eso, ¿quién sabe lo que hizo su papá y su mamá? Y la costumbre era que pensaban que cualquier pecado era el producto, bueno, entre paréntesis, la raíz de todo pecado, la raíz de todos los males, como raíz es pecado. Pero en el caso de ellos, no este es el caso. Dice, los discípulos le preguntan al Señor, quiero hacer una pregunta. Ese ciego, ¿quién fue que pecó? ¿Quién fue que pecó? En el caso de ellos. Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó su padre? Aclárame el asunto. Entonces Jesús le dice, no es que pecó. No es que pecó este, ni sus padres. En otra palabra, sino, aquí viene, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, aquí viene, luz. Salmo 119, lámpara, luz. ¿A qué luz se refiere? Luz. No se puede referir porque en el principio había luz y tiniebla. Relacione las cosas, los pasajes. Luz y tiniebla. La tierra estaba desordenada y vacía y dice que Dios divide, parte. Entonces, Dios sea la luz. Simultáneamente no puede haber luz y tiniebla. O es de día o es de noche. Para este hombre es de noche. Para este hombre nunca había visto jamás. 40 años de edad tiene. Es decir, que había nacido ciego de nacimiento. Pero hay algo más todavía. Entonces el Señor dice que Él es la luz del mundo. Que Él es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice que hace algo pero tan raro. ¿Qué raro es esto? ¿Cómo es que va a sanar un hombre
y va a ser algo aparentemente tan de poca esto no es un poco higiénico, esto no tiene ética. Bueno, es el creador del universo. Es el creador que hizo el ojo, la retina y todas las partes de componentes que los científicos se quedan maravillados solamente estudiando lo que es el ojo. Solamente lo que es un ojo. Usted ha visto seguramente cuando hay un examen de la vista, tienen esos tremendos diagramas con todas las partes del ojo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Solamente una sola parte. El que creó todo esto está aquí. El creador de todo. Y dice, coge saliva y coge lodo. Y le dice entonces, mira, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte. Es importante entender que no fue el lodo que lo sanó, ni fue la saliva. Porque hay predicadores que siempre le encanta poner cosas. La saliva de Cristo tiene poder y por ahí se meten. Eso no es lo que significa. Dios da la orden y a su orden cosas gloriosas acontecen. Dios da la orden. Ve a lavarte, el creador del universo, el que creó el cielo y la tierra, la antorcha mayor, el sol y la luna. Dios te ordena, ve y lávate. Al momento que Dios le dijo, ya comenzó el milagro en sus ojos. Y dice, vete a Siloé. Y se lavó y regresó viendo. Bendito sea el Señor. Regresó viendo. Y los vecinos, y lo que antes le habían visto que era ciego, decía, no puede ser, no es ese el que se sentaba y mendigaba. Él es. No, ese no es. Sí, yo soy el mismo, yo soy ese. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Se necesita luz. Aquel hombre que se llama Jesús dijo, hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Seguí las instrucciones. Pero ahora vienen. ¿Dónde está él? El Señor se desaparece y ahora vienen los sabelotodos, los grandes teólogos, la gente que creen que saben más y comienza el cuestionamiento para ver por qué fue, de qué manera, qué fue lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comienzan a preguntarle. El versículo 15, y comienzan a decir los fariseos, ¿cómo fue que recibiste la vista? Y él, bueno, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y algunos de los fariseos dijeron, este hombre no procede de Dios, esto no puede ser, no, porque no guarda el día de reposo. Otra palabra, guardar el día de reposo era muy importante que darle vista a un hombre que estaba ciego por 40 años, que no conocía el rostro de su mamá, de su papá, de sus hermanos, y que aún cuando iba a la sinagoga no sabía quién era el rabí. Eso, un día de reposo es importante. Eso es la hipocresía de la religión. Eso es religión. Y le dice, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te hizo? Mira, ¿cómo puede un hombre? Le dice que Jesucristo es pecador. Dice, ¿cómo que un hombre pecador le dice, puede hacer esto? Versículo 17. Entonces, volvemos a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? ¿Qué tú dices de él? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú opinas de él? Dinos qué tú opinas de él. Bueno, que él es un profeta. Que él es profeta. Y le dice que él es profeta. Los judíos no creían que él había sido ciego. Claro, la incredulidad, el corazón de piedra. Y que había recibido la vista. Esto es un chantaje. Esto algo está mal. Aquí hubo un trick. Aquí algo está raro aquí. Esto no es verdad. Vamos a investigar. Esto es un montaje, como dicen algunos. Esto no puede ser. Entonces lo llaman, dice el versículo 19. Llaman a los padres para interrogarlo. Le dice, mira, este es nuestro hijo, el que vosotros decís que era ciego. Sí, ¿cómo pues ahora ve? Los padres le responden, le dicen, bueno, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego.
Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. ¿Tú sabes por qué los padres hablaban de esta manera? Ellos sabían. El problema era que se había dicho que si cualquier persona decía que Jesucristo era el Hijo de Dios, para afuera que iba de la sinagoga, fuera con esto. No, aquí naturalmente hay tres grupos. Aquí en este pasaje hay tres grupos. Están los religiosos, los teólogos que son ciegos y creen que ven. Están los indecisos que prefieren la gloria de los hombres y quedarse sentados en la sinagoga y no ir en pos de Jesús. Y está el ciego del nacimiento. Dice, yo voy a romper el puente y yo sigo a Jesús. Eso lo hemos de ver. Y lo vamos a relacionar al Salmo 119, versículo 105, que es que estoy todavía. Ahora dice aquí entonces, dice entonces, bueno, edad tiene, pregúntale a él. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahí está el temor. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. No queremos identificarlo, tenían miedo. Ahora bien, vuelven a interrogar y le dicen al ciego, dale gloria a Dios. Mira qué hipócrita, dale gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces el ciego era más teólogo que ellos. Mira, el ciego de nacimiento tenía más sabiduría, más entendimiento en la manera que él respondía que esto. Entonces le dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Explíqueme, ahora yo veo. Está claro, yo era ciego, ahora veo. De que era pecador, yo no entiendo nada de esto. Ahora vuelven a preguntarle, ¿cómo te abrió los ojos? Ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Queréis también, aquí viene, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Usted quiere ser discípulo de él. Aparentemente, como que dice, yo soy discípulo de él. Ya yo soy discípulo, ya estoy decidido, ya, yo voy en pos de él. Le dice, no, tú eres, le injuriaron. Y dijeron, no, tú eres un discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Qué usted está creyendo? El maestro aquí es Moisés. Usted es discípulo de ese que no sabe de dónde viene. Vamos a ver ahora. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Mira lo que le responde. Lo que le responde el ciego que ahora ve. Pero eso es lo maravilloso. Que vosotros no saben de dónde él vino y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso. Ustedes no saben quién es, de dónde viene. Y ustedes son los que conocen la ley de Moisés, que están supuestos a cuidar de si viene alguien con falsa doctrina. Y ahora viene este hombre que ustedes no creen en él y él ha hecho algo y me ha dado vista y ustedes no saben. Esto es algo maravilloso, ¿no? Bueno, dice versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Como que dice, a nosotros nos oye, pero a él no. Mira la hipocresía, eso es religión. Y desde el principio no se ha oído decir que algunos abrían los ojos a uno que nació ciego. Si este viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Aquí llegó el momento cuando cumplieron el voto. Cualquier persona que diga que Jesús es el Mesías va a ser sacado de la sinagoga. ¿Ven lo que dice? Lo expulsaron. Es decir, que lo señalaron y dijeron públicamente, desde ahora en adelante, este señor, este que se identifica con Jesucristo, que dice que él lo sanó, desde ahora en adelante, la silla de él va a corresponder a otra persona. Él no tiene parte ni puede venir a la congregación. Y esto no es un asunto que era como en los tiempos, como ahora, que en cualquier congregación hay, en cualquier lugar, hay una iglesia, ¿verdad? En ese tiempo,
solamente había en ese pueblo una sinagoga. Ahora, mira lo que acontece. Mira lo que acontece. Aquí viene el punto, versículo 35. El hombre, desde que el hombre nace ciego espiritualmente de nacimiento. Por eso que el hombre necesita esa lámpara a los pies. El hombre nace ciego por nacimiento. Todo ser humano que nace ciego espiritualmente. No se equivoque nadie. Este no es un asunto que alguien va a decir, yo tengo una excepción. Porque yo un día tuve una visión de una manera, a mí nadie me habló y yo simplemente quiero buscar a Dios. No. Es más, lo leíamos en la clase anteriormente nosotros acá. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Debajo de su lengua son como serpientes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está bajo la condenación. Todo el mundo está ciego espiritualmente. Y por eso que el salmista dice, yo necesito esa lámpara a mis pies. Esa lámpara es lumbrera a mi camino. Y a esa lámpara viene a este ciego. Y le dice ahora, aquí viene, ahora Jesús oye lo que le acontece al ciego que había sido expulsado de la sinagoga. Y le dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, mire esto significa que buscándole. El buen pastor, su vida da por las ovejas y buscó a esa. Recuerden, hermano, que todo esto estaba aquí en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan para que la gloria de Dios se manifestase. El propósito es que Dios se quiere glorificar. El propósito es que esta era una señal. Y para los que les gusta estudiar la Biblia, yo quiero decirle, para que usted lo investigue, que Israel, esto es señal. ¿Saben qué es una señal? Este evento del ciego de nacimiento que tenía 40 años es una señal. ¿Señal de qué? De la ceguera espiritual de Israel, que duró 40 años en el desierto, con una lámpara llamada el Torá, la Biblia, el Pentateuco, y aún mueren postrados en el desierto, ciegos espiritualmente. Es más que un hombre que nace de nacimiento. Hay que entender que dice, esta segunda señal hizo Jesucristo, una señal para Israel. Por eso para que usted lo considere. Pero ahora llego a esta parte y dice aquí, respondió Jesús, Cristo ahora, aquí viene el verdadero milagro. No se impresione porque Jesucristo le da vista a los ciegos. Eso para él no es absolutamente nada, hermano. Nosotros lo llamamos un milagro. Para él no es una cosa extraordinaria darle vista a los ciegos. Porque desde el principio él fue el que creó el ojo. O sea, ¿qué es más milagroso? Crear un ojo o darle vista a un ciego. Crear un ojo. Él creó nuestros ojos y todos nuestros órganos. Entonces ahora viene la parte espiritual es esta. Ahora viene a hablar de la ceguera espiritual. Porque toda persona nace ciego espiritualmente. Y por eso necesitamos esa lámpara, esa palabra, para continuar siendo iluminado en nuestro camino. Y ahora Jesucristo lo confronta, porque todavía el Señor no había terminado la obra. ¿Usted entiende, hermano? La obra no era darle vista solamente. La obra es decirle a esos escribas y fariseos que eres el único que podía quitarle esa ceguera espiritual. Y no solamente a ellos, sino a todo pecador en el planeta. De la única manera que un hombre puede ver es si Cristo le abre los ojos. ¿Cómo fue que usted llegó a creer? ¿Por qué es que ahora usted cree y anteriormente no creía? ¿Qué fue lo que pasó en la vida suya, amado hermano? ¿Por qué es que algunas personas no creen y otras creen? ¿Y por qué usted cree? Y si es un verdadero hijo de Dios, usted va a seguir creyendo. Porque yo he dicho a ustedes que la palabra cree es un verbo lineal, que significa cree. Que continúa creyendo, no es que cree y para, y si ahí se acabó y se fue al mundo. No, usted va a creer. Si es verdadero, usted va a seguir creyendo. Usted va a perseverar hasta el fin. Esto es un asunto que usted cree. Dios, la salvación, Dios le da su salvación.
¿verdad? Usted continúa creyendo y como yo digo siempre, ¿por qué por la mañana yo no me levanto y no dejo de creer? ¿Por qué por 50 años yo he sido creyente y un día me levanto, estoy desanimado y yo no creo nada más, yo no creo ni en la luz eléctrica? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque aquel que comenzó la buena obra, en sus ojos físicos, en su alma, será que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esa buena obra? La va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Entonces ahora Cristo entra al aspecto de la ceguera espiritual y le dice, ¿cree? Mira lo que le pregunta, ¿cree en el Hijo de Dios? Él le hace esa pregunta. Naturalmente sería, fíjese, si uno lo mira desde el punto de vista solamente de un milagro, ¿cómo que yo no voy a creer? Tú me hiciste, yo era ciego, yo ahora veo, ¿cómo? No. Cristo a él no le impresiona el emocionalismo porque hizo un milagro. Porque yo he conocido personas que Cristo ha hecho un milagro y han vuelto al chiquero, y ustedes, yo he conocido personas que aún yo llevé a una campaña y vi un milagro documentado con documentos de doctor y luego tiempo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ese milagro, Dios la sanó de algo, pero todavía, Dios quiere que un milagro, lleve a esa persona al verdadero milagro, y es contemplar la gloria del Señor. Contemplarlo a Él en su hermosura. Y el Señor dice que lo buscó, todavía la obra no es terminada. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿y quién es para que crea? Y le dice, pues, ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo, Él es. Aquí viene el verdadero milagro. Aquí viene la luz que alumbra a todo hombre. Dice, y dijo, aquí viene. Creo, Señor. Aquí viene. Y le adoró. Ese es el fin de dar luz a los ojos espirituales. Con esta razón el Señor a nosotros nos ha dado vista cuando todos éramos ciegos espiritualmente. Dice que Dios lo que quiere es, Dios hace una obra, Dios hace un milagro y Él lo usa con el fin de que esa persona se postre y reconozca que Él fue que hizo eso que hizo. Me gusta mientras hablo, se entra a mi mente, creo que el Salmo 103, versículo 7, que dice lo siguiente: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Usted ha leído eso? Todos vieron los milagros, ellos vieron el mar que se abrió y que el ejército de Faraón fue sepultado. Vieron el maná que cayó del cielo, pero no vieron a Cristo como el maná que dice del cielo. Vieron cuando tenían sed y se quejaban por el agua. Vieron hiere la peña y agua refrescante como que sale de una nevera congelada. Refrescó esa sed en ese desierto. No vieron a Cristo en ellos. Y por eso dice la Biblia, Moisés vio sus obras y vio quién hizo esas maravillas. Israel solamente vio que Dios hizo un milagro, pero no vio y le dio crédito a ese Dios. ¿Me está entendiendo? Y por eso que dice, sus caminos notificó Moisés y las obras a los hijos de Israel. Eso está tremendo ese versículo. Creo que está en Salmo 103, versículo 7, por ahí. Ahora, mira lo que pasa. Él cree ahora, cree. Y aquí viene el por qué Cristo hizo y esperó encontrarse después de 40 años, porque era una lección para Israel. Dice aquí, para juicio he venido, aquí viene, a este mundo. ¿Cuál es el juicio, Señor? Para los que no ven, vean. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes son aquí los que dicen que ven? Los fariseos, los que injuriaban a él, los que lo criticaban a él. Y él, fíjese, hermano, tú sabes que él no podía ni entrar a la sinagoga. Él estaba afuera. Él no podía ni entrar. Él a lo mejor quería oír
la lectura del Torá, de la ley. Él no podía, anhelaba oír, él no podía, no era bienvenido. Y todo eso que eran bienvenidos, que escuchaban ellos, todo ellos, esos fueron ciegos. Entonces, dice, mire esto, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos dijeron, a él lo escucharon, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Nosotros somos ciegos también. El Señor Jesucristo está hablando de la ceguera espiritual. Y ellos creen que Jesucristo está hablando de la ceguera física. Dice, y nosotros somos ciegos también. Ahora Jesús les responde, si fuerais ciegos, o sea, si fuerais ciegos, ¿por qué dice? Si no tenéis la lámpara, si no tenéis conocimiento, si no tenéis el Torá, porque lo tenían, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. O sea, ellos tenían la ley, ellos estaban supuestos a ver, pero por la dureza del corazón no veían. Mas ahora, porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. Ay. Ahora vamos a regresar al Salmo 119. Y estos minutos que nos quedan, vamos a tomar algunas cosas. Yo quería concentrarme de una manera en el cuerpo del mensaje. Cuando el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa lámpara es la palabra de Dios. Esa lámpara es la que da vista, a los ciegos. En el versículo 106 dice, juré, estamos en Salmo 119, versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. La palabra juicio aquí es la palabra sinónima de palabra. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. ¿Qué le pide? La petición de él, que la ha hecho varias veces. Yo estoy afligido en gran manera. Por favor, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. No hay absolutamente nada que vivifique a un creyente que la palabra de Dios. Amado hermano, aunque tú no tengas deseos de leer la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Esto no es un asunto por tu estado de ánimo. ¿Me estás entendiendo? Uno no puede vivir, yo he explicado esto muchas veces, usted no puede vivir su vida, si usted vive su vida cristiana en su estado de ánimo, usted se va a quedar, va a ser un cristiano derrotado. Usted no puede vivir su vida basado de cómo usted se siente. Oh, yo no siento deseo de. Dígame usted. No levante la mano. ¿Usted tiene deseo todos los días de ir al trabajo? No. Yo le dije a mi supervisor una vez que cayó una tormenta de nieve. Digo, wow, yo quería quedarme en mi casa. Y me dice a las 3 de la tarde, yo llegué al trabajo a las 3 de la tarde, por una tormenta de nieve. Si no hubiese llegado, no hubiese cobrado. Porque la póliza tiene que hacer el intento de llegar. Y yo aprendí, y los empleados nuevos creen que pueden llamar, yo no me siento, qué bueno que yo niego. No, tú lo puedes pedir de vacaciones, tú tienes que venir. Entonces, si para las cosas naturales, para las cosas del trabajo, y yo hice eso por 35 años, donde yo trabajaba por 35 años, y yo tenía que ir, y como les dije, una vez llegué, eso fue fácil. Llegar al trabajo a la hora de yo salir, 10 minutos antes, y yo cobrar mi sueldo por ese día completo. Porque era imposible los que no están trabajando, pero de que yo tenía deseo de tirarme una colcha, una cuenta encima y seguir durmiendo, es lo que yo quería, pero no. Hay una ley que dice, si tú no trabajas no cobras. Me sacudo y me voy. Entonces, en lo espiritual, uno tiene que ser sabio. Yo no tengo deseo de, yo lo voy, no. Tengo que congregarme porque tengo que congregarme. Voy a leer la palabra, voy a leer la palabra. Voy a orar porque voy a orar. Dice el versículo 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Los sacrificios voluntarios de mi boca. Yo quiero darte aquí algo que estaba estudiando con relación a esta parte de sacrificio, ¿verdad? Los sacrificios voluntarios. Cuando usted abre la Biblia en el libro de Levítico, no la abra, pero ahí lo primero que abre el libro de Levítico es, ya el tabernáculo había sido construido, Moisés había construido el tabernáculo con sus 7 piezas y 6 meses tomó, el tabernáculo fue inaugurado cuando la Shekinah de Dios cayó sobre el tabernáculo y los sacerdotes no podían ministrar
porque el verdadero dueño de esa casa es Dios, no Moisés. Es decir, que entra el Señor a tomar su lugar en el arca, y ahí los sacerdotes no pueden entrar. Y ahora Dios le habla a ellos y le dice en el libro de Levítico, si tú te vas a acercar a Dios, no te va a acercar con las manos vacías, sino que te va a acercar a Él, te vas a acercar a Él con sacrificios. Algunos eran voluntarios, algunos eran mandatorios. Y usted lee en el libro de Levítico, estaba el holocausto, ofrenda de paz, libaciones, etcétera, 5 ofrendas. Ahora, con relación a las ofrendas, la palabra dice en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. La vida suya, ya el Señor pagó a precio de sangre por comprar. Usted le pertenece a Dios. Me gusta como Pablo comienza la epístola de los Romanos. El apóstol Pablo, cuando él comienza a escribir, él decía: Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Tesalónica, etc. O sea, él no hablaba primero que él era un apóstol, sino que él decía: yo soy doulos. La palabra que él usa es doulos, que en griego significa esclavo. ¿Por qué? Porque Cristo, usted sabe que anteriormente se compraban los esclavos, se pagaban para comprar los esclavos. Entonces, Cristo pagó por nosotros. Usted era esclavo de Satanás. Como dijo, usted era esclavo de Satanás. Y dice la Biblia que la voluntad del diablo usted hacía constantemente. Y ahora usted ha pasado de muerte a vida, y ahora usted es esclavo de Jesucristo. Y dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Mira lo que dice el versículo 108, Salmo 116, versículo 108, la última parte. Enséñame tus juicios. Enséñame tus juicios. ¿Cómo es que se aprende? Cuando yo leí este texto, yo me hice esta pregunta, me puse a pensar cómo lo iba a expresar, de qué manera expreso esto y qué enseñanza hago, cómo es que se aprende. Primeramente, en el reino de Dios, ¿cómo que se aprende? En el reino de Dios, dice Mateo 18:3, si no te hace como un niño, no heredarás el reino de los cielos. ¿Qué es? Si no te hace enseñable, ¿entiendes esa palabra? Una capacidad de docilidad, de querer aprender. Ahí comienza todo. Querer aprender como un niño. En Lucas, una de las cosas más impresionantes con relación a los discípulos es lo siguiente. Cuando ellos en Lucas 11 se acercan a Jesús y le piden algo, le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Han leído eso? Enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a su... Qué tremenda, qué manera de ser, qué algo tan precioso. Señor, enséñanos a orar. Si preguntamos aquí quién sabe orar, podemos decir, yo creo que si a usted le hace esa pregunta, usted sabe orar, hermano. Usted pensaría mucho antes de contestar. Porque en realidad dice la palabra que nosotros aún no sabemos pedir, en Santiago, no lo dice, ¿no? Como conviene. Como que no sabemos, que a veces pedimos por cosas que no le agradan a Dios. Entonces, los discípulos le preguntan al Señor: enséñanos. El salmista aquí dice: enséñame tu mandamiento. La pregunta mía es: ¿cómo es que aprendemos? Bueno, tener una actitud de niño. Segundo, pidiendo al Señor que nos enseñe. Enséñanos a orar, enséñanos. Mire, y el Señor le dice: cuando ustedes oren, van a orar de la siguiente manera. Ustedes se van a encerrar en su closet, en su lugar secreto, y ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente, primera parte de aprender a orar. La primera parte de aprender a orar, ¿cuál es la primera parte? No son nuestras necesidades, tampoco son las necesidades del prójimo. Lo primero es Dios.
Lo primero. Exacto, exactamente. Santificado. Tú eres completamente apartado. Tú no eres creación, tú eres el creador. Tú te apartes, yo reconozco, santificado, apartado. Sea tu nombre. La palabra nombre significa naturaleza. Tú tienes una naturaleza divina. Tú eres santo, poderoso, justo, El Shaddai y todos los atributos de Dios. Tú eres Dios, tú eres santo. Santificado sea tu nombre. Ahora viene algo, dice, segundo, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Miren lo primero es Dios, lo primero. Santificado sea tu nombre, número uno. Venga tu reino, porque vivimos en un reino donde impera el mal. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo, como también en la tierra. Ahora vienen los demás, ¿qué es lo próximo que sigue? El pan nuestro, ¿verdad? Así que dice. Ahora vienen las necesidades cotidianas, ahora vienen los asuntos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y ahora viene algo. Entonces, ahí en esa oración están los componentes. Eso no significa que cada vez que usted ore así. Te está diciendo, te está dando a ti un paradigma, te está dando a ti. Estas cosas deben estar incluidas cuando tú ores. Primeramente, tú debes de reconocerme que yo soy Dios, santifícame, apártame. Luego ora que mi voluntad sea lo que reine en la tierra. Luego tú vas a orar y cuando tú ores tú incluyes, claro, Señor, mira, tengo esta necesidad, Señor, mira, me falta esto, me falta lo otro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene dos aspectos, porque yo estoy pensando en comida, pero yo creo que más que comida. El pan nuestro no solamente tiene que ver, ¿y qué tal del pan nuestro de cada día? Porque no solo de pan, Entonces, de la misma manera que mi cuerpo necesita arroz, habichuela y carne, mi alma necesita vitamina llamada biblina. Mi alma no puede satisfacerse con cosas naturales. Mi alma necesita la palabra, los salmos, que aquí y acá. Él constantemente en medio de la palabra. Dice, el pan nuestro de cada día no lo hoy. Y aquí viene ahora esta parte. Para yo estar bien con Dios, yo tengo que estar bien con mi prójimo. Y por lo tanto, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y luego habla que nos libre. No me gusta la versión esa, que no nos mete en tentación. Eso está incorrecto, porque Dios nos mete a nadie en tentación. ¿Usted no ha leído? ¿No nos mete en tentación algo así? No. Dios no mete a nadie en tentación, ¿verdad? No nos deje caer, sería mejor, no me deje caer en tentación, sino líbrame del mal. Uno debe constantemente pedirle a Dios. A veces salimos de la casa, hermano, como un rayo para allá y encomendamos nuestra vida a Dios. Debemos encomendar nuestra vida a Dios diariamente, por la mañana de que usted se levanta, ¿verdad? Orar el uno para con el otro. Entonces luego dice, y luego termina, porque tuyo es el reino, etcétera. Vamos a terminando estos versículos que nos quedan para concluir. Dice entonces aquí viene entonces y habla de enseño. Déjenme decirle esto. Hubo uno en la Biblia, en Hechos 8:31, que está leyendo una porción bíblica. Está en Isaías 53. ¿Entiende lo que lee? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo voy a saber si no hay alguien que? Necesitamos a alguien que nos enseñe. Eso que decía, lo que decía el salmista, enséñame tus estatutos. Entonces aquí está el etíope, está leyendo la escritura. Él no entiende la escritura y él desea a alguien que sabe más que le enseñe la escritura. Enseñe la escritura. A mí el primero que me enseñó fue mi pastor. Yo siempre le hablo de él, ¿verdad? Siempre él me enseñaba, me corregía, ¿verdad? Entonces, dice aquí entonces, Saulo de Tarso pregunta, en el piso, ciego, el Señor se le aparece. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Ponte sobre tus pies y llega a tal sitio, entra a tal lugar
y se te dirá. Se te dirá. Tú decías antes, ahora te van a coger como un corderito aquí por el cuello y ahora tú te vas a someter. Duras cosas, esas cosas contra el león. Uno tiene que tener una actitud. Sí, enséñame. Del momento que uno cree, oh no, yo sé eso. No. Usted tiene que tener una actitud sencilla, un corazón enseñable. Entonces, llegando aquí al versículo 110, dice el 9, dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Mira esto, hermano, mi vida está de continuo en peligro porque este creyente, vamos a decir que fue David o quien sea, no importa, digo en peligro porque David estaba continuamente siendo perseguido por Saúl y demás. Dice, pero yo no me he olvidado de tus juicios. Y es verdad, él no se olvidó de sus juicios. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en el caso de David, encontraron a Saúl durmiendo en una cueva. Viene uno de los soldados de David, le corta un pedazo de la capa. Mira, ahí está, dame permiso, ahora mismo lo cojo la lanza y lo mato ahí mismo. Líbreme Jehová de que yo le ponga la mano al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque temía. Su vida estaba en peligro, pero los mandamientos de Dios le había enseñado, tú no puedes tocar a este hombre. Aunque esté mal, ese es el ungido de Jehová. Dice aquí entonces, por heredad, versículo 111, por heredad he tomado tus mandamientos para siempre. Eso es lo que es heredad, por herencia. Por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi vida, de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Mire esto, mi corazón, incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Oh hermano, que la palabra de Dios sea nuestra dedicación, nuestra devoción, y que el Señor verdaderamente nos ayude a entender que esa lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Ayudarnos, Señor, a poder espigar un poco de tu palabra, Dios. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en esa palabra para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén.